Bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Buenos gracias. Buenos días. Vamos a iniciar, muchachos, la sesión del día de hoy. Vamos a tomar a partir de ello un nuevo tema. Hasta la sesión pasada estábamos con electrostática. Este tema está entre electrostática y electrodinámica, pero pues más pegado a electrostática, y es lo último que vamos a ver de electrostática. Lo siguiente se refiere a electrodinámica, que es movimiento de electrones. Y entonces, pues con este tema prácticamente, y lo que veamos las próximas 2 semanas, estamos cerrando este segundo parcial. Eh, que estaremos haciendo el examen exactamente en 11, 18, 25, en 3 semanas máximo del segundo parcial. Entonces, pues vamos a empezar a prepararnos para tal. Muchachos, ¿algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna observación, sugerencia, objeción? Profesor. ¿Todo bien? Bueno, denme un minuto, pero voy a... Este frío no me... Perdón, desactivé mi micrófono para que no se escucharan ruidos extraños. Entonces vamos a continuar, muchachos. Vamos a ver el día de hoy el tema de capacitancia, a continuación de nuestro programa, y vamos a hacer algunos comentarios en relación a sus trabajos que entregaron el día de antier. Vamos a revisarlos así muy someramente para ver cómo están. Entonces, voy a compartir mi navegador para visualizar sus trabajos. Y ver cómo estuvo esta situación. Tengo aquí a la vista el trabajo del equipo 3. Rápidamente vamos a ver en imágenes. Bueno, a reserva que vea yo cómo estuvieron trabajando, que de hecho, muchachos, aquí, si ustedes observan del lado derecho, ahí tengo el registro de todos y cada uno de los movimientos que se hicieron, quién lo hizo, quién trabajó sobre este documento, quién lo trabajó. Entonces, en base a eso vamos a asignar su calificación. Aquí la idea era que un trabajo colaborativo, no era cuestión de mandarle la información a alguien y que alguien se encargara de agregarla, salvo que hubiera una excepción muy grave que no tuviera esa posibilidad. Pero si no, cada quien debía de agregar su propia información en este documento, que aparentemente así fue, al menos con este equipo. Al menos veo aparecer prácticamente el nombre de todos los integrantes. Quiere decir que estuvieron trabajando, y bueno, puedo ir a ver el detalle que fue lo que hizo cada uno de ustedes en este documento. Entonces, por este equipo 3 está muy bien. Voy a ver otro reporte al menos, para que veamos cómo estuvo ese trabajo. O sea, bueno, vamos a ver Bueno, por principio de cuentas, los felicito, muchachos. Parece que todos cumplieron, al menos todos los grupos entregaron su informe en tiempo y forma. No he revisado, pero si alguien falta de entregar su
su evidencia, no se les olvide subirla porque también es parte de este reporte. Y entonces aquí tenemos el equipo 4, por ejemplo. Bien, veo en el desarrollo experimental, bueno, es la primera práctica. En la segunda es donde sí tenemos imágenes que pudieron tomar del material que se les dio. Bien. Bueno, en general está cumpliendo con lo que solicitamos. Es cuestión de verlo de manera puntual con cada uno de cuál fue la participación de cada uno de ustedes en este documento. Y aquí parece que lo trabajaron de manera conjunta prácticamente. Todos estuvieron interviniendo a la misma vez. Eso también es bueno. Y es posible en este tipo de documentos. Bien, muchachos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar con el trabajo. ¿Algún comentario, alguna observación respecto a este trabajo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Les gustó o no les gustó? Retroalimentenme, por favor. Yo tengo una duda respecto a esto. Sí, adelante. ¿Vamos a seguir trabajando con los mismos equipos en el resto de las prácticas o van a cambiar? Vamos a cambiar, vamos a irnos entrecruzando porque necesitamos aprender a trabajar con todos. ¿Por qué la pregunta, Ángel? No, nada, solo era una duda. Es que sí me organicé bien con mi equipo esta vez. Gracias. Te organizaste bien, que bueno, eso es una buena noticia, pero seguramente cuando tengas otro equipo te van a organizar también bien con ellos. Yo creo que vamos a tener un par de actividades más así en equipo. No van a ser demasiadas, pero sí vamos a tratar de mezclarlos para no fomentar los viejos vicios de que alguien se encarga de hacer el trabajo y otros pues, aportan muy poquito. Entonces, gracias. ¿Algún otro comentario, muchachos, al respecto de este trabajo, de esta forma de trabajar? Que me digan su opinión. Puede ser uno, no necesitan ser todos. Pues a mí me gustó la forma en cómo se trabajó con esta plataforma o este método para hacer la presentación. Ajá. Muy bien. Gracias. A mí también me gustó esta manera de trabajar. Ok. Bueno, qué bueno, porque yo creo que sí vamos a tener al menos una o dos actividades más trabajando de esta manera. A lo mejor no bueno, sí en este tipo de documentos también, porque en Drive, en Google puedes trabajar de manera colaborativa, tanto hojas de cálculo, presentaciones, incluso documentos de texto. Entonces, pues, realmente es muy, muy versátil. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí, muchachos. Vamos a pasar al tema del día de hoy. Voy a compartir mi presentación. Déjenme tomar un registro de asistencia. Y les recuerdo, no se les olvide al final de la sesión también registrar su asistencia en el formulario para que podamos hacer la estadística, tenerlos presentes ahí. Bien, entonces voy a compartir mi presentación que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a ver de qué vamos a hablar en este tema de capacitores. Seguramente ustedes ya han oído hablar de estos elementos. Vamos a tener por ahí algunas actividades adicionales. Y el fenómeno físico que vamos a revisar el día de hoy se llama capacitancia. Esta capacitancia, bueno, una manera de verlo, un elemento en el cual podemos observar y estudiar esta capacitancia es precisamente un capacitor de placas planas paralelas. Ustedes conocen estas cosas que están por acá en la parte baja, a lo mejor las han usado, a lo mejor han tenido oportunidad
de destapar algún equipo electrónico y ver estas cositas. Todas estas cositas que están aquí son precisamente capacitores que tienen esta propiedad que se denomina capacitancia. Y en general, lo más simple, la forma más simple de ver, de visualizar, de darnos una idea de qué es lo que está dentro de estos envoltorios es ver estos esquemas, porque básicamente todos están construidos de la misma manera. Finalmente son dos placas de material conductor, que es en este caso, este esquema, estas placas superior e inferior, que están separadas por un material dieléctrico o un material aislante, y entonces cuando se les proporciona una diferencia de potencial, se ocasiona que estas placas se carguen eléctricamente, o sea, hacemos que los electrones se muevan, y entonces, pues este dispositivo que así se forma, nos permite almacenar cargas eléctricas, de la misma manera como cuando frotamos un material, pero en este caso, bueno, ya permite almacenar una cierta cantidad de cargas eléctricas que tienen utilidades más prácticas, que se pueden aprovechar en ciertos circuitos eléctricos o electrónicos. Y entonces, por eso se requieren estos elementos que se llaman capacitores, en este caso de placas planas paralelas. Es decir, que estas placas son placas metálicas que están paralelas una a la otra. Aquí tengo del lado izquierdo otro esquema de lo que es precisamente ese capacitor de placas planas paralelas. Tengo dos placas que están frente a frente, separadas de un dieléctrico, que el dieléctrico bien pudiera ser simplemente aire, porque también es un elemento que es aislante, o cualquier otro material que se coloque en medio de estos dos. Aquí tengo su símbolo eléctrico, y aquí veo también que de alguna manera tiene que intervenir algo que me permita cargar esas placas, en este caso una fuente, que pudiera ser una batería, una pila, un generador, de tal manera que eso me permita cargar eléctricamente las placas. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente este término de capacitancia, muchachos. Tengo aquí del lado izquierdo mi definición de esa capacitancia. Me dice que la capacitancia de un conductor eléctrico es su capacidad para almacenar carga eléctrica. O sea, un conductor eléctrico sabemos que es el que permite el paso de los electrones a través de él, pero en ciertas condiciones también permite que esos electrones se acumulen en él, permite que esos electrones se queden ahí en ese conductor por algún tiempo, hasta que no haya una circunstancia que permita que se equilibre nuevamente el equilibrio natural, el material vuelva a su estado neutro, que es su estado normal, su estado natural de ese material. Entonces, esta capacidad está definida precisamente como esa capacidad de almacenar carga eléctrica. Y entonces decíamos que un capacitor de placas planas paralelas, como está aquí en el título de esta lámina, está formado de esta manera. Estas dos placas verdes, estos dos cuerpos verdes que están aquí simbolizados, son placas metálicas y están separadas por un aislante. Aquí realmente dejé un espacio para que se pudieran visualizar las tres placas y las áreas internas de esta cara, pero realmente estos tres elementos estarían juntitos como si fueran un sándwich, ¿no? No habría ningún otro elemento entre ellos más que el elemento intermedio, que es una placa aislante o una placa de material dieléctrico, o incluso pudiera ser aire si no colocamos nada entre ellos, pero también nos puede servir simplemente que estén separados por una cierta distancia. Y entonces necesitamos poder determinar algunas cosas para estos arreglos de materiales, que es precisamente
podemos determinar la capacitancia, es decir, su capacidad de almacenar esa carga eléctrica. De este lado tenemos la definición de lo que es un capacitor o condensador. Me dice que es un dispositivo eléctrico pasivo que consiste en dos placas conductoras separadas por un dieléctrico, que es exactamente lo que tengo aquí. Entonces, este arreglo de dos placas metálicas separadas por un dieléctrico es lo que se constituye en un capacitor o condensador. ¿Cuál es su propiedad? Pues su propiedad es que tiene una cierta capacitancia, es decir, tiene una capacidad para almacenar energía eléctrica. Y entonces nosotros podemos determinar esa capacitancia. Para empezar, esta capacitancia la vamos a simbolizar con la letra C, que es la primera del nombre del término, y sus unidades son los faradios. Esas son las unidades en que vamos a medir esa capacitancia. Pero ¿cómo podemos determinar la capacitancia de un arreglo de este tipo? Pues necesitamos ver que hay ciertas características físicas que pueden tener este arreglo de tal manera que eso nos permite determinar qué tan capaz es de almacenar cargas eléctricas. Por principio de cuentas, muchachos, estas placas pues tendrán aquí internamente, en íntimo contacto habrá un área que es la que va a estar prácticamente haciendo contacto con el dieléctrico y va a estar frente a otra área de la misma dimensión en la otra placa conductora. Entonces, es uno de los primeros elementos que intervienen en la determinación de esa capacitancia. Por otra parte, vamos a tener que, de alguna manera, el espesor de este dieléctrico, de esta placa aislante, va a ocasionar que aquí tengamos entre una placa metálica y la otra tengamos una cierta distancia. Entonces ahí es otro parámetro que va a influir en esta capacitancia, en esta propiedad, en esta capacidad de almacenar cargas eléctricas. Y desde luego, pues eso también va a depender de otros parámetros, por ejemplo, la permitividad de este medio, la permitividad de este material aislante. Y esa permitividad, desde luego, va a estar relacionada con algo que también ya conocemos, hemos manejado, con la permitividad del vacío. Y además, en esta ocasión se define esta permitividad en base a una constante K, que es llamamos aquí una constante dieléctrica. Punto importante, muchachos, aquí no confundir esta constante K, ya no es la constante de proporcionalidad de Coulomb. En este caso, esta constante K es un número que me dice qué tan grande es la permitividad de este material con respecto a la permitividad del aire o del vacío. Entonces, esto realmente correspondería a lo que hemos manejado desde antes como la permitividad relativa. Si se acuerdan, la permitividad relativa es un número por el que siempre multiplicábamos la permitividad del vacío para encontrar la permitividad del medio específico que estábamos buscando, o en el que estaba introducidas estas cargas eléctricas. Entonces acá se convierte esta permitividad relativa en una constante K que se llama precisamente constante dieléctrica. Y para el aire vacío esta constante K pues vale la unidad. De hecho, no lo mencionamos creo, pero en algún punto a lo mejor ustedes lo pudieron, cuando hicieron una tabla de permitividades, pudieron ver que la permitividad, la permitividad relativa del aire o del vacío era la unidad, o muy cercana a la unidad, un número muy cercano a la unidad. Entonces, ese es el caso para estas placas aislantes. Entonces, finalmente yo puedo determinar la capacitancia, es decir, la capacidad de almacenar
carga eléctrica de este conjunto de dos placas metálicas y una placa aislante. Tomando en cuenta todos estos parámetros, de esta manera, esa capacitancia, esa capacidad de almacenar cargas eléctricas en este arreglo va a estar determinada precisamente por esta constante dieléctrica del material, que digo, correspondería a su permitividad relativa, precisamente multiplicada por esta permitividad del aire o del vacío, y esta capacitancia será directamente proporcional, desde luego, a estas dos cosas, pero también directamente proporcional a qué tan grande sea el área de estas placas. Y será inversamente proporcional a qué tan separadas estén estas placas. Es decir, dividido entre la distancia que están separadas esas placas. A medida que las placas estén más cercanas, pues esta capacitancia va a aumentar. A medida que el área sea mayor, pues esta capacitancia también va a aumentar. A medida que el área disminuya, esta capacitancia va a disminuir. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la expresión matemática, muchachos, que me permite calcular la capacitancia de cualquiera dos placas metálicas con una cierta área, separadas una cierta distancia y además separadas por un dieléctrico que pudiera ser aire o pudiera ser cualquier otro material. Tiene esa capacidad, es precisamente la determinación de qué tan capaz es este arreglo para almacenar carga eléctrica. Y entonces esta es la primera expresión matemática que vamos a recordar para poder determinar la capacitancia, en este caso de un capacitor de placas planas paralelas. Y acá en la parte baja está precisamente la definición de cada uno de esos términos. Me dice que esta es la capacitancia que medimos en faradios. El área de las placas, como esta unidad de faradios es una unidad del sistema internacional, todos los componentes también los tenemos que hacer en unidades del sistema internacional. Entonces, el área de las placas debe estar dada en metros cuadrados, la distancia de la separación debe estar dada en metros, la permitividad relativa, pero la permitividad dieléctrica o la permitividad es cero, que es la permitividad absoluta del aire o del vacío, es este valor que ya conocemos, 8.85 por 10 a la menos 12, las mismas unidades que siempre hemos manejado, coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y esta constante K que decíamos que para el aire o el agua es igual, pero para el aire es igual a 1, el vacío es muy similar, y que correspondería con lo que hemos manejado como la permitividad relativa del material. Entonces, si yo conozco todos estos elementos, puedo determinar fácilmente la capacitancia de un capacitor dispuesto de esta manera, ¿no? Entonces, oye, y aquí tenemos del lado izquierdo, en la parte baja, cómo puedo obtener esta constante dieléctrica de cualquier material. Yo puedo obtener esta constante dieléctrica si divido, este V0 es el voltaje, todavía no hablamos de voltajes, más adelante lo vamos a hablar, el voltaje de este capacitor cuando está en vacío y el voltaje de este capacitor cuando tiene un dieléctrico. Esto significa el V0 y el V. De esa manera, si yo puedo determinar estos dos voltajes, puedo determinar cuánto vale esta constante dieléctrica. Otra forma de determinarla es determinar el campo eléctrico cuando estas placas están cargadas, establece un campo eléctrico entre ellas. Entonces, determinar el campo eléctrico cuando tienen material, eso sería E, y determinar el campo eléctrico cuando no hay un material entre ellos, cuando el material que está entre ellos es aire o vacío, y si saco esa relación puedo obtener esta constante K. La otra forma de obtener esta constante dieléctrica es dividiendo la capacitancia de este capacitor, es decir,
calculando esa capacitancia para un cierto material y dividiéndola entre la capacitancia que puedo tener de este mismo arreglo, pero cuando su separación, cuando el elemento que está en medio de ellos es solamente aire vacío. Si hago esa relación, puedo tener finalmente esta, esta constante K. Aquí me dije campo eléctrico, no, estas letras más bien son épsilon, que son las permitividades. Es la permitividad del material entre la permitividad del vacío, esa es la que me permite calcular esta constante dieléctrica para estos capacitores. Entonces, si se dan cuenta, este E sobre E0 es precisamente lo que llamábamos la permitividad relativa. Si alguien se acuerda de los temas anteriores, la permitividad relativa la definíamos como la permitividad del material entre la permitividad del aire o del vacío. De tal manera que la permitividad de cualquier material la podríamos determinar multiplicando la permitividad relativa de ese material por la permitividad del aire o del vacío, que es precisamente el término que usábamos siempre cuando conocíamos una permitividad relativa del material para determinar su permitividad absoluta. Entonces, muchachos, hasta aquí esta es la expresión que vamos a utilizar para determinar la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas. Vamos a hacer un ejercicio y bueno, vamos a ver. Bueno, hasta aquí antes de pasar al ejercicio, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo bien. No, profesor. Ah, profesor. Profe. Gracias, nos quedan 10 minutos. No, profe. Vamos a hacer un ejercicio de este capacitor. Voy a pasar a mi siguiente lámina. Pues aquí tengo este capacitor igual como en el caso anterior, nada más que aquí ya monté las placas para que se viera cuál es su disposición real. Y entonces vamos a suponer que tengo este arreglo de dos placas metálicas separadas de una placa aislante, que de alguna manera puedo determinar, el dato me dice que vamos a hacer un primer caso cuando esto sea solamente aire, y entonces va a tener una permitividad del aire o el vacío. Y vamos a suponer que aquí tenemos, voy a poner datos a estas placas, es algo que hicimos. Voy a suponer que aquí tiene 5 centímetros en su cara superior, y aquí en la parte más larga tiene 20 centímetros, por ejemplo. Pues tengo una placa de 5 centímetros por 20 centímetros. Voy a suponer la distancia o separación entre estas dos placas en 1 centímetro, por ejemplo. ¿Qué me hace falta? Pues creo que nada. Voy a suponer en el primer caso que lo que tengo entre esas dos placas, en el primer caso voy a suponer que tengo aire. Ese material naranja solamente es aire que está separando las placas. Y entonces, si yo necesito determinar la capacitancia de este capacitor condensador, o sea, su capacidad de almacenar cargas eléctricas, pues yo tengo que recordar que esa capacitancia la puedo determinar multiplicando la constante dieléctrica del material por la permitividad del aire o el vacío, por el área de las placas dividido entre la distancia, es decir, la separación de las placas de este capacitor así formado. Entonces, pues es algo tan simple como sustituir. Si recuerdo que esto es aire vacío, entonces debo de recordar que para el aire o el vacío esta constante K vale la unidad. Entonces tendría que multiplicar la unidad por la permitividad del vacío, pero si recordamos es del 8.85
por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Recuerden que esas son las unidades contrarias a la constante de proporcionalidad que usábamos en Coulomb y en todas las otras, en campo eléctrico, en potencial eléctrico, newtons metro cuadrado. Y entonces por el área de estas placas, si veo el área de estas placas, muchachos, es de 5 por 20, son 100 centímetros, pero tengo que expresar en metros cuadrados. Son 5 por 20, son 100 centímetros cuadrados. Y lo tengo que expresar en metros cuadrados. ¿Alguien me dice cuánto es 20 centímetros cuadrados en metros cuadrados? Alguien me dice cómo lo puedo calcular. Muchachos, ¿cómo hago para calcular esa área? Se divide el valor entre 10,000. Se divide entre 10,000, muy bien. ¿Y a qué equivaldría eso? Dividir entre 10,000, ¿como a qué será igual? Dividir entre 10 a la 4, ¿no? ¿Sí o no digo? 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Ajá, sí, eso es lo que daría fácilmente en la calculadora, pero vamos, lo que quiero aquí es que veamos una forma fácil de hacerlo, incluso sin tener calculadora. Vamos a tener que acostumbrarnos en lo sucesivo, porque cuando lleguen ustedes al examen de la superior, no van a llevar calculadora y van a tener que resolver problemas de este tipo. Entonces, hay que empezar a desempolvarnos de la calculadora y saber cómo podemos hacer esto sin necesidad de ella. Entonces, está bien, bien, gracias, está bien, Diego. Me decía Diego que es dividir entre 10,000. Dividir entre 10,000 es como dividir entre 10 a la 4. Entonces, si yo visualizo esa operación, en lugar de dividir entre 10 a la 4, lo que puedo hacer es multiplicar por 10 a la menos 4, que vendría siendo lo mismo, es decir, podría pasar ese término de 10 a la 4 al numerador y multiplicar por 10 a la menos 4 y ya tendría mi cantidad de metros cuadrados. Pero bueno, vamos a hacerla explícita aquí para que no quede así en el aire. Voy a calcular esta área de... mi área me dice que es, desde luego, si esto forma un cuadro, un rectángulo en este caso, porque por las dimensiones que tiene, pues será, de acuerdo como nos dijeron en la primaria, y entonces la base por la altura. La base de este triángulo pues, tiene 5 centímetros, pero como lo tengo que expresar en metros, pues le puedo poner simplemente 5 por 10 a la menos 2. Y ahí ya lo tengo en metros. Y esa es mi base. Y mi altura de este caso, en este caso es de 20 centímetros. Tengo que pasar a metros. Lo voy a escribir como 20 por 10 a la menos 2. Entonces, si hago esta operación, voy a obtener que el área de las placas de este capacitor van a ser 5 por 20, van a ser 100 por 10 a la menos 4. Y metros que tenía yo ahí y metros que tengo acá. Entonces ya tengo metros cuadrados. Ahora yo pregunto, la pregunta es capciosa, muchachos. ¿Cómo puedo hacer para poner esta área aquí sin hacer esta operación? O sea, o hacerla mentalmente, si sé que tengo 5 centímetros por 20 centímetros, ¿cómo le hago fácilmente para determinar esta área? Para determinar que aquí tengo que poner 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
finalmente voy a dividir entre 1 centímetro, que cuando yo lo expreso en metros, pues tengo que poner 1 por 10 a la menos 2. Eso es algo que ya veníamos haciendo, muchachos. Decíamos que si tengo una medida en centímetros, pues para expresarlo en metros simplemente pongo el mismo número, pero lo multiplico por un 10 a la menos 2, por una potencia de 10 a la menos 2, y entonces ya puedo expresarlo fácilmente en metros. Ahora pregunto así, en este mismo orden de ideas, ¿cómo puedo fácilmente calcular un área, expresarla fácilmente? Si la tengo expresada en centímetros, pasarla a metros cuadrados. Lo acabo de hacer. Ánimo, muchachos, yo sé que ustedes pueden, díganme nada más. ¿Alguna idea? Si están ahí, muchachos, no los escucho. Hola, hola. No lo soy, profe, no se me ocurre. Bien, vamos a hacerla rápidamente nada más. Si se dan cuenta, muchachos, tengo 5 por 20, son 100. Es este número. Como aquí son centímetros, para pasar a metros es 10 a la menos 2. Como aquí son centímetros, para pasar por 10 a la menos 2, multiplico por 10 a la menos 2, entonces 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 me da 10 a la menos 4. Entonces, para pasar rápidamente esta área, nos vemos en la siguiente sesión, muchachos, ahorita seguimos comentando esto. Nos reconectamos en 2 minutos, por favor, gracias.